Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Como ya dijo Julia Santibáñez, directora de literatura, y Esperanza Santos, y en nombre de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM, de la Coordinación de Difusión Cultural, pues quiero darles la bienvenida, pero ante todo las gracias de que estén en esta bonita sala acompañándonos y sobre todo acompañando a nuestro doctor Dolores Reyes. Finalmente, como fanática que soy de Dolores Reyes, fan, la verdad, de Come Tierra y Miseria, yo doy la pena de reconocer que este tipo de charlas y de posibilidades de platicar con autores, probablemente con una de las autoras para mí más maravillosa, hoy por hoy de la literatura latinoamericanas, pues esas oportunidades son muy poco frecuentes y justamente no la brindan siestas de libro como esta. Entonces, pues creo que llegó el momento de aprovechar esa oportunidad. ¿Cómo aprovecharla? Pues yo les quería sobre todo que hagamos preguntas concretas, sobre todo para que la mayor cantidad de personas puedan preguntar. Eso, que mantengamos un ambiente de respeto para todos, sobre todo para mi autora. Y bueno, si se trata de aprovechar a Dolores, yo les pediría que aunque el título de esta charla es ¿y tú por qué lees los libros que me apasionan? Pues que también platiquen o pregunten sobre las novelas de Dolores, sobre su proceso creativo, sobre cómo escribe, porque a fin de cuentas los libros que nos apasionan son ante todo los que vivimos, ¿no? También comentarles que ustedes tienen su personificador aquí, dice todas las universidades, entonces tienen su personificador, está ahí su mesa, esta es no sé, su oportunidad de charlar con alguien como Dolores. Bueno, nada más para cumplir con el protocolo, yo voy a leer una pequeña semblanza de Dolores, muy pequeñita, porque estoy segura que todos ustedes ya la conocen. Dolores Reyes nació en Buenos Aires, Argentina, es escritora, docente y feminista. En 2019, tras participar en el taller de escritora de Selva Nada, publicó su primera novela, Come Tierra, que ha sido traducida a más de 10 idiomas. Ayer pues estaba diciendo que son todavía más idiomas, porque en la lista de varios comunitarios salí con esta novela y además cuenta con una adaptación a una serie de televisión. En 2023 publicó Miseria, de continuación de su de la novela, y actualmente también a talleres de escritura. Ayer en la charla después de la inauguración, Dolores también nos dio una anticipación, ya viene un tercer volumen de esta historia, entonces estén pendientes. Y bueno, pues comencemos la charla. Ya saben, aquí está su personificador, ustedes tienen también la palabra. No sé si alguien quiera empezar. Dolores nos va a leer algo también, entonces pues vamos a darle a la Dolores. Muchas gracias y un aplauso, ¿ok? Bueno, antes que nada, tengo que agradecerle porque para mí también es hermoso, son hermosos estos tipos de encuentros, no son tan frecuentes. Cuando yo iba a la facultad, cuando estudiaba letras clásicas, jamás nos visitaba escritores. Y yo sí tenía ganas de escribir ficción y con un amigo que tuve que descubrir por otro lado, no en mis años de formación. Entonces se agradece un montón. Primero que nada, gracias al Cuyo Santibáñez por la invitación, por el apoyo, por estar tan pendiente de que todo salga a la perfección. Gracias Marta y también gracias a Rosa Ventrano que no está en este momento, que es también la artífice de todos estos encuentros tan hermosos que estamos teniendo unos días muy intensos que no me pienso olvidar nunca. Ahora, nadie sabe dónde y cómo nace un lector. Si hiciéramos el ejercicio de preguntarles, o sea, a las 80 personas, 60 que están aquí hoy, ¿cómo empieza este recorrido? ¿Cuál es el primer libro que cada uno recuerda, no? Si les pudiese yo, hay que preguntarnos algo que me preguntan muchísimo. ¿Quién te leyó un libro por primera vez? Encontraríamos una variedad increíble de respuestas, de contextos de lectura y de escritura, de contextos en los que un niño o un adolescente tiene ese contacto tan intenso con una experiencia lectora por primera vez, ¿no? Casi seguro que aparezca en ese origen tan íntimo y personal y el recuerdo de alguna maestra o algún profesor de literatura, el recuerdo de alguna bibliotecaria que dejó una huella profunda en cada uno de todos nosotros, imborrable como todo nacimiento. Quizás también el recuerdo de un abuelo, una abuela, una madre que nos veía, nos contaba, narraba historias antes de ir a dormir. Llamamos libros al sedimento oscuro de una explosión que cegó en la mañana del mundo los ojos y la mente y encaminó una mano rápida, pura,
almacenar recuerdos falsos para memorias verdaderas. Bueno, este es un poema de los libros de un escritor que yo adoro, Juan José Sal. Un libro que es todo de poemas que se llama El arte del narrar. Y ahí hay 3 poemas que de nuevo repiten esta pasión por la narración y por las figuras. En esta muy pequeña charla que preparé para ustedes, les propongo que conversemos un poco de esos recorridos, del origen de la pasión de la lectura y el origen de esto que también convoca hoy, que es, bueno, las formas de escribir. Siempre cuento que la primera vez que pisé un secundario, un chico de unos 15 años, sentado al costado del resto, ¿no? Yo iba, porque las profesoras de lengua y literatura me la habían trabajado muchísimo con la tierra durante el año, me habían invitado a participar, ¿no? Y este chico, parado al lado del resto, una escuela muy grande, como 500 alumnos, usábamos en un gimnasio también muy grande, estaba de brazos cruzados adelante del cuerpo, una cara de enojo profundo que me preocupaba en la medida que iba dando una charla similar a la que estoy dando ahora, ¿no? Esa cara de enojada le duró toda la charla y mirándolo yo me iba preocupando y agregaba también hipótesis, ¿no? Que no le había gustado la novela, que la habían olvidado, que la había leído porque no le quedaba otra para probar una materia, que directamente, bueno, incluso quizás uno lo hubiera leído y lo estaban obligando a participar de un encuentro en el que se estaba aburriendo y quería que terminara de una vez para irse, ¿no? Cuando termino la conversación y habilita, como Marta seguramente va a hacer aquí también, el micrófono para, bueno, que conversemos, él fue el primero que levantó la mano y realmente estaba con muchas ganas de preguntar. ¿Qué es lo que preguntó? Bueno, ¿por qué yo había matado al perro? Al perro. Hay un capítulo muy tremendo de Lo de Tierra que ya sale, ¿no? Ve la foto de un niño, unos volantes que le reparte, una foto en la pared de un niño muy chico, de unos 8 o 9 años, y ella piensa que está vivo y que lo quiere rescatar, entonces busca la dirección de ese niño, ¿no? Que el anuncio le había puesto su mamá, y en ese transcurso que va a tomar un tren para llegar a donde este niño vivía, bueno, el tren atropella a un perro y es una escena muy terrible, ¿no? ¿Por qué traigo esto, no? Porque esa pregunta de por qué el perro muere atropellado por el tren en Cometerla no falta nunca los encuentros con lectores adolescentes. Ese era mi primer encuentro, Laura. Después seguía haciendo estos encuentros durante años y me siguen invitando a muchos colegios donde hay lectores muy jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17 años, ¿no? En escuelas, en bibliotecas populares, en preparatorias, no. Es algo que surgió muchísimo con lectores muy jóvenes y nunca me lo pregunta ningún adulto. Jamás. Como si fueran los más jóvenes los que se sensibilizan a ese nivel con la experiencia de vida de un animal. Y hay algo, ¿no? Descubren algo ahí o empatizan con ese animal. Ahí donde los grandes, los adultos ya no están leyendo prácticamente nada. De esos relatos que implican los 5 sentidos y en donde se ganan lectores y deben ser trabajados también, no solo de forma intelectual, sino también por esa sensibilidad y por esas experiencias que nos emocionan. ¿Por qué digo esto, no? Porque muchas veces, como alumnos o como docentes, hemos transitado las inacabables guías de lectura en donde hay que hacer unas 200 preguntas y desmenuzar un texto y nos olvidamos del placer de leer. Para mí, a la hora de compartir un texto, eso debe ser absolutamente central, que los alumnos, que los docentes nos juntemos a leer, no solo para desmenuzar un texto y responder guías, sino porque nos apasiona. No basta de leer para buscar adjetivos y verbos, basta de leer para identificar imágenes sonoras o sacar supuestas enseñanzas. Si no hay emoción, placer, aventura, ¿por qué nuestros alumnos querrían leer? Nos encantan las ficciones en donde los personajes son valientes,
aventureros capaces de dedicarse a todo. En estos momentos, para intentar formar lectores en las aulas, bueno, también es absolutamente necesario que seamos valientes, que logremos sacudirnos los miedos y que estemos dispuestos a aventurarnos en una experiencia donde podemos transitar absolutamente todo. Esa es una de mis propuestas centrales, ¿no? Transitar una y otra vez, 1000 veces la literatura del mismo, aunque eso cause incomodidad y nos exponga. A la larga sabemos muy bien que estos intentos, ¿no?, de infantilizar al lector, de acercarlo a lecturas en las que, bueno, se ha quitado del texto todo lo que emociona, todo lo que sacuden, porque justamente se le ve ahí una potencia de problema, ¿no?, de queja, de incomodidad. Animémonos a transitar una y 1000 veces la experiencia de dejarse atravesar por un buen libro. Desde muchos lugares de opinión que transitan en su vida jamás pisaron un aula, ni siquiera secundaria, preparatoria, ni universitaria, y que sin embargo, ¿no?, muchas veces hay, bueno, este tipo de quejas en que las aulas no se leen y falta comprensión lectora. Bueno, no hay estas propuestas de literatura que convoquen y que arriesguen, ¿no? Son quienes transitamos las aulas y quienes nos esforzamos por conseguir y compartir con los alumnos, bueno, lecturas que no sean el resultado de censuras ni de lenguas masticadas con las mandíbulas del clasismo de los prejuicios. Nunca me gustó decirle a los chicos o a los alumnos que lean porque es mejor que ver un video en TikTok o un posteo de Instagram o una película o el último capítulo de su serie favorita. Bueno, son verticalismos totalmente anacrónicos y siempre van a conllevar un juicio de valor. Por ejemplo, mi época fue mejor que la tuya. Además del rechazo que les genera, sobre todo a los lectores muy jóvenes, este tipo de apreciación, ¿no? No olvidemos que la época de su adolescencia o de su juventud la hemos forjado nosotros mismos como adultos y también los hemos acompañado en su educación. Bueno, la propuesta es leamos juntos porque esto está buenísimo, porque se van a divertir realmente y porque leer nos puede generar algo tan adrenalítico y apasionante como escuchar nuestra banda favorita. Si los imaginarios de la ficción de los textos que leemos en las aulas están podados, habremos perdido lectores incluso desde antes de comenzar a formarlos. La literatura puede ser cualquier cosa menos una práctica cobarde. Y ahora, como ejemplo de esta valentía que les propongo, les quiero contar la historia de un escritor mendocino que estoy seguro que acá, segurísima, que acá nadie conoce, salvo quizás por alguna adaptación cinematográfica que sí tuvo muchísimo éxito. Les voy a hablar de un escritor que se llama Antonio de Benedetti, tiene muchísimos cuentos, muchísimas novelas. Y bueno, hay una serie, él estudió cine en su periodo de exportación, fue muy traducido. Él nace en Mendoza, muy lejos de la provincia de Buenos Aires, que es como suele ser el centro de las lecturas que ustedes suelen abordar, ¿no? Y de los clásicos del canon de Argentina, Borges, Sábato, Cortázar, escribían de la ciudad de Buenos Aires. Ahora yo los estoy llevando a otro lugar, al pie de la cordillera de los Andes, otro paisaje y otra literatura. ¿Por qué les traigo este ejemplo, ¿no? ¿Por qué les traigo esta propuesta? Quizás que se aventuren por otro tipo de literatura. Por el contexto de escritura, por el contexto de producción de todas esas novelas, ¿no? Él en un principio estudió cine, después fue un gran periodista porque estudió periodismo y egresó y solía ir a las bienales más importantes del mundo de cinematografía como crítico. Pero más allá de eso fue un escritor incansable de cuentos y de novelas que ganó muchísimos premios. Pero de repente, en el año 1976, sus condiciones de escritura cambiaron abismalmente. ¿Qué pasó el 24 de marzo del 76? En la Argentina hubo un golpe de Estado y él era el director del periódico del Sonda, ¿no? Había sido director de la parte de culturales mucho tiempo y
estaba en ese momento en la redacción del diario Sonda porque había un golpe de Estado en el país. El gobierno militar me manda a buscar a la redacción del diario y lo tiene desaparecido durante muchísimo tiempo, en el que, por ejemplo, Jorge Sábato, Ernesto Sábato, puso a disposición de la Junta Militar para una entrevista en la que les entregó un petitorio larguísimo, de que por favor la liberaran. Entre los que firmaban el petitorio estaba un premio Nobel de Literatura. Fue muy difícil que lo liberaran, ¿no? Él estaba absolutamente torturado, le hicieron muchísimos simulacros de fusilamiento, estaba muy desgastado físicamente, pero la presión del mundo de la cultura, tanto de Argentina como internacional, fue tal que finalmente lo liberaron. Pero antes de que lo liberan y lo obliguen a irse al exilio, o sea, no lo liberaron plenamente, sino que lo obligan a exiliarse, él va a estar mucho tiempo en Suecia, en Berlín, en Europa, en España, perdón, hasta la vuelta a Argentina con la democracia en 1983. Pero bueno, en este interín se pasó muchísimos meses en una celda de un sistema que era realmente de tortura y exterminio. Entre esas torturas no le permitían escribir ficción. Con el tiempo, con las presiones, lo pasan a poder del Poder Ejecutivo Nacional. Esto quiere decir que lo blanquearon como preso político y efectivamente se iba a salvar, pero tampoco le dejaban escribir ficción, ¿no? Y entre una celda y otra, él pasó prácticamente 2 años secuestrado. Y la misma patota que lo torturaba, le rompía todos los papeles en donde estaban sus nuevos cuentos, sus inicios de novela, hasta que, bueno, esto no se impone el deseo de la escritura, incluso en el peor contexto posible. En determinado momento, ya blanqueado, lo dejan escribir una carta personal por semana y él elige a una artista plástica que era una amiga de toda la vida y hace esto, ¿no? Sabe que esas cartas van a pasar por la censura. Y entonces no puede decir las condiciones reales en las que estaba. Entonces siempre empezaba las cartas diciendo: querida amiga, estoy muy bien, dormí maravillosamente, como perfecto, me tratan muy bien. Pero anoche tuve un sueño extraño. Soñé que muchos meses después, cuando le dan 48 horas de libertad para irse al destino final, que era el exilio, esa amiga, que era una artista plástica, le devuelve un atado enorme con sus cartas. Y él se va a Europa, que era un derrotero bastante grande por los países de Europa, y esta es una de las secuelas de esas cartas. Bueno, con ese encabezado, lo que hacía en realidad es que escribir un cuento que el censor pensaba que era un sueño más, porque había ahí una artimaña para poder escribir ficción, ¿no? Recupera esas cartas, recupera sus cuentos, los recopila, los edita. Pero se edita primero en la Europa, justamente por eso, porque el gobierno militar de Argentina no permite que lo escribe en Argentina, pero todos sus cuentos se salvan, ¿no? Justamente por esta artimaña. Y esto lo traigo porque, bueno, en realidad siempre tenemos una razón por la cual escribir. Siempre estamos cansados de nuestro trabajo, siempre hay 200.000 cosas para hacer que son aparentemente mucho más urgentes que ponerse a escribir ficción. Hay algo ahí de la experiencia de Antonio de Veleto que es tan extraña y tan corrida, que incluso vence a la muerte. Le da un tal golpiza a Antonio que muere porque se le revienta un aneurisma cerebral unos años después de regresar a Argentina. Sin embargo, su obra sigue dando vueltas, sigue dando adaptaciones cinematográficas. Hace un puñadito de años nada más, Lucrecia Martel hizo una versión cinematográfica de Sama que es absolutamente maravillosa, una lectura increíble y una experiencia artística. Y sin embargo, nunca perdió las ganas de escribir, encontró la forma de seguir escribiendo, incluso tenía muy buen humor, ¿no? Di Veleto también era muy traducido, incluso era editado
y muy leída en Europa más que en Argentina por todos estos años en los que estuvo censurado y prohibido. Y en determinado momento le piden que haga, justamente para una traducción alemana, la editorial le pide que haga una suerte de autobiografía, algo que a los escritores nos suelen pedir hasta el hartazgo, mandame tu mini-bio, tu autobiografía. Y es medio aburrido, y él, bueno, que nunca perdió, como les decía antes, el sentido del humor, escribe esto. He leído y escrito, más leo que escribo, como es natural, leo mejor que escribo. He viajado, preferiría que mis libros viajen más que yo. He trabajado, trabajo, carezco de bienes materiales, excepto la vivienda que algún día devoré. Una vez por algo me escribí, gané un premio, y después otro, y después hasta unos 20 premios de literatura, uno de periodismo y otro de documentos de cine. Una vez tuve una beca que me dio el gobierno en Francia y pude estudiar en París. Un tiempo quise ser abogado y no me quedé en querer serlo. Estudié mucho, aunque nunca lo suficiente. Después quise ser periodista, conseguí ser periodista. Persevero. Una época anduve de corresponsal extranjero, por ejemplo, en la Revolución de Bolivia, la que llevó el modelo a René Barrientos. Yo quería escribir para el cine, pero en general no soy más que un espectador de cine y también periodista de cine. Una vez al Festival de Berlín y otra en Le Cannes y otra Hollywood, el Día de los Oscars y otra San Sebastián. Bueno, en el Festival de Mar del Plata con año me pusieron en el jurado internacional de la crítica. Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires. Nací el Día de los Muertos del año 22. Música para mí, la de Bach y la de Beethoven y el cante hondo, bailar no sé, nadar no sé, beber sí sé. Coche no tengo, prefiero la calle, prefiero el silencio. Bueno, hasta aquí mi exposición, espero que les guste. Si alguien quiere llevarse un plus para ustedes, más allá, ¿no? De quizás muchos de ustedes ya escriban, y si quieren hacer un ejercicio para ponerlo un poco de más, hagan este ejercicio. Intenten después en sus casas tranquilos escribir una autobiografía personal con cosas divertidas, que no sea más larga de Margarilla, porque quizás les pasa vida el día de mañana. Muchas gracias, Dolores. Ahora que me digas lo del perrito de su muere con el tierra, me acordará mucho de lo que dice John Connery, un autor que entre otras cosas escribe en novela policial, pero también algunas novelas para niños. Se decía que como él como autor sabe, no mates niños, no mates perritos, porque ay, te quedan encima. No sé si alguno de ustedes quiera comenzar a hacerle una pregunta a nuestra autora. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Ay, entonces, por favor. Mi estimadísimo Jaesta, muchas gracias por tu exposición. ¿Tú sabes qué escucha que tú o con quién empezaste a aprender? Más de este milicia. Claro, por supuesto. Siempre fui muy lectora, pero también tuve esta suerte de choque cuando era muy chica, de decir, me leyeron un cuento en la escuela una vez y fue como magia, ¿no? Veía que funcionaba, como que se repetía, ¿no? Se abrían el mismo objeto del libro y leían el texto, era el mismo, entonces empecé ahí a ver que había una suerte de código y eso me encantaba, ¿no? Así fue descifrando a los 5 años, bueno, la escultura. Pero siempre fue muy lectora, ¿no? Jardín, primario, siempre tratado de que me leyeran libros, era mi parte favorita. Hasta el secundario, a los 13, 14 años, tuve una profesora que sin decirlo hacía ejercicios muy parecidos a los talleres de escritura, ¿no? Y a mí me encantaba, de hecho siempre escribía mis cuentos y le escribía a algún amigo o alguna amiga que no le gustaba la literatura y terminaba escribiéndole, bueno, el cuento a alguien más, era muy común. Con los años teníamos un centro de estudiantes, bueno, nos autoeditábamos, eran los 90, furor del fanzine y hacíamos nuestros fanzines literarios. Pero bueno, eso quedó ahí, ¿no? Yo después fui madre muy chica, a los 16, 17, entonces sí seguí estudiando, sí seguí siendo muy lectora y sintiéndome absolutamente acompañada por las bibliotecas personales o públicas. Estudié para ser maestra, estudié letras clásicas en la UBA, pero colgué muchísimos años en la escritura de ficción.
En determinado momento quise retomar eso y bueno, busqué a alguien que justamente empezaba a dar un taller literario. Yo había leído algunos de sus libros y dije, voy a probar con la literatura a ver qué pasa, ¿no? Ahí en el marco de ese taller salió la primera versión de Come Tierra y fue muy curioso porque me vinieron a buscar de medios audiovisuales, de plataformas para ver si podían lograr una adaptación cuando ni siquiera había un libro. Y el método de escritura también fue muy curioso, ¿no? Yo me separé, mis hijos eran todavía más chicos, sobre todo los más chiquitos, muy chicos, y bueno, hay que criar, ¿no? Hay que trabajar, hay que levantarse súper temprano, hay que llevarlos a la escuela, preparar almuerzos, desayunos, cenas, etcétera, etcétera, la casa que siempre nos atropella y siempre hay algo que hacer. Entonces tenía un método, digo, raro, porque me levantaba a 4 y media de la mañana, escribía un par de horas, quizás 1 hora y media, cuando la casa estaba en silencio y en penumbras también, y después ya la cena cortaba, tenía que hacer el desayuno, levantarlo, ir a hacer la repartija a los colegios y yo también ir a mi escuela, soy maestra desde los 19, ¿no? Ya cuando volvía no había oportunidad de seguir, ¿no? La escritura, yo necesito un estado de lucidez absoluta para leer y escribir y ya era, bueno, estaba súper cansada y no llegaba, entonces siempre fue esto, ¿no? Levantarme muy temprano a escribir capítulo a capítulo y después sí nos juntábamos una vez por semana en la casa de Selva Almada, que era la que dirigía el taller literario, a corregir esos capítulos, a escuchar las evoluciones, a ver si funcionaban o no. Y bueno, sí fue naciendo la primera versión de Come Tierra. No, papá. ¿Y alguien más se anima en una vez? Las primeras preguntas siempre son las más fáciles, luego vas leyendo de integridad. El pulso. Acá ni ves en una vez. ¿Alguien o me sigo yo? Yo actualmente ahora quiero que eran chicos. El oculto tiene todo lo que yo quizás para un tiro de pasitos y yo tengo nada. Por más que vea un video será pasar. No. Entonces, o sea, con jóvenes para molar, pues nada. Bueno, ellos recuerdan mucho, ya que son más grandes, sobre todo los más grandes cuando íbamos a la Feria del Libro. Yo todos los años los he llevado desde que eran chiquitos a la Feria del Libro de Buenos Aires, a la Feria en Santo Juvenil, que es en vacaciones de tierra, que siempre es una fiesta a las bienales de cómics, ¿no? De arte gráfico, que son preciosas y donde se enganchan muchísimo a la literatura. Y he probado todo. No, yo tengo 7 hijos. Los 7 no son lectores, hay algunos que hacen otras cosas, pero sin embargo, por ejemplo, les gusta el anime. Hay algo ahí de toda esa práctica con la que han conectado, ¿no? Pero bueno, los más lectores siento que tienen que ver con eso. Y después he hecho cosas humillantes. O sea, como incluso pagarles para que les lleven un libro. Mi hijo Jaime, por ejemplo, me decía, no, quiero salir, necesito plata. Bueno, ¿qué libro vas a salir? Elegir la biblioteca, iba, buscaba en las redes a ver qué le podía gustar, buscaba el libro, me preguntaba a mí dónde estaba tal o cual. Lo leía en un par de días y después negociaba. Básicamente. ¿Alguien más? Sí, bueno, yo quisiera preguntar, ¿cuáles son sus autores favoritos y cómo les tiraron a escribir? Porque en mi caso, yo siempre quería ser escritora y la primera vez que leí un libro por expresar que mi cuerpo chiquitito, siempre me quedé más vacía porque me interesaba tanto esta lectura y luego me nacía. En este momento, bueno, por supuesto es algo que va naciendo, se va perfeccionando y de alguna forma va cambiando a la medida que vamos creciendo, también las lecturas, los intereses. Ahora estoy en México y pienso en mis escritoras mexicanas, que yo y admiro muchísimo, desde Elena Garro hasta la que están produciendo ahora, Daniela Vega, Yasmina Barrera, Guadalupe Nente, claro, olvidar un montón desafortunadamente, pero las ferias también nos dan esa posibilidad, no solo
de ir al encuentro de los lectores o de un público que es otro al de tu país, sino también ir al encuentro de los libros, ¿no? Y ver qué se trata, qué escribiendo, qué convoca, qué produce. Tienen aquí una experiencia maravillosa, no me importa dónde están. Aprovechen, yo también lo estoy haciendo, Ya tengo como una pila así de libros para leer próximamente, pero si pienso en México, pienso en muy buenas escritoras, ¿no? Elvira Leixeada también, me gusta muchísimo. Y voy buscando recomendaciones y buscando libros. Muchas gracias también con la pregunta muy bonita. ¿Alguien más? ¿Pregunta? No. Un coidio. ¿Han coidido todavía? Oye, a lo mejor esta no es una pregunta necesariamente sobre los libros que nos apasionan, pero yo porque sí, porque al final los libros que probablemente más te apasionan con lo que tú haces. Entonces, no me quiero ir sin preguntarte lo siguiente. Esta edición de la feria se llama Nombrar cada existir y me parece muy bonito que justamente en este marco vayas pudiendo venir a México. Entonces, porque justamente en tus dos novelas creo que el acto de nombrar, de dar un nombre es muy importante. Por ejemplo, conocemos el verdadero nombre de Cometierra ya muy adelante. La Patat en mi serie le comenta que una de las formas importantes que puede tener una bruja es un nombre. Entonces, más allá del misterio detrás de los nombres de tus novelas, a mí me gustaría preguntar cuál es la intención que tú tienes al nombrar a los nombres de tus personajes. Bueno, primero hay algo que también quizás venga de la poesía, que es significar mucho con un poco más bien, ¿no? Qué distintas serían las novelas si yo les hubiese puesto, no sé, Juana y María, ¿no? En cambio, Cometierra y Pizzeria, bueno, plantean, ¿no? Que hay ahí de alguna forma una historia con una materialidad mínima, que es un título. Pienso muchísimo en los nombres y pienso también en la carga que para Cometierra, que en realidad jamás dice yo por Cometierra, ¿no? Ella dice lo contrario, yo también quiero un nombre para mí. Sin embargo, se la fuera el que la señala, el que la marca, con un don, ¿no? Que es también un don y es una suerte de maldición, esto de, bueno, comer tierra, poder rastrear a una persona por las misiones que ella tiene de esa tierra que habita una persona que está faltando, ¿no? Y digo una maldición también porque la deja muy sola, un contexto barrial que es bastante difícil, ¿no? Tener esta suerte de señalamiento que es un estigma, ¿no? Y es ese afuera el que le pone este sobrenombre de Cometierra. Pero bueno, vuelvo a la significación. En vez de tener un párrafo explicando todo esto, yo siento que hay algo muy potente que es justamente un nombre o un título para una novela. Para los que escriben, como acá, que compañera que hizo una pregunta recién, importa muchísimo un nombre, ¿no? Importa muchísimo un título, importa muchísimo la frase inicial de un texto, el primer párrafo. ¿Es eso? Quizás los mismos van a dar muchos lectores que anden deambulando por una librería, por una feria. Entonces es importante significar así con mucha potencia, incluso con esos materiales mínimos. Muchas gracias, Dolores. Aquí hay otra pregunta también. Dolores, yo no puedo dejar de preguntarte, ¿qué nuevas autoras y autores has descubierto recientemente con esta búsqueda perpetua que somos jockeys de la escritura? Acá, pues de que las has descubierto de México o donde sea, pero hay nombres que no suena tanto, que quizá no conocemos también. Esa es una. Y otra muy rápida es, cuéntanos un poco sobre lo que significó la censura. Quisieron censurar en 2024 Cometierra con las escenas de sexualidad, como si jóvenes chicas y chicos no tuvieran una vida sexual y una iniciación, interés. ¿Cómo fue esta experiencia? No sé si puedes responder las dos, y si no, la segunda. Bueno, escritores muy mujeres que me gustan muchísimo y que ando leyendo hace poquito porque además tienen obra y entonces los estoy transitando, que me aburre Michelle Nieven, de La influencia del mundo o de ciencia ficción capitalista. Tuve el privilegio también de leer un libro de él que no está publicado, que se llama Mujer y Griega.
a que lo veas un triste, por eso lo leí. Me parece un escritor realmente descomunal. Y si tuviese que elegir un libro para decirles lean este o empiecen por esto, justamente el ensayo que creo que lo publicó Anagrama, que se llama Ciencia Ficción Capitalista, me voló la cabeza y me parece increíble que haya hecho ese ensayo un escritor que es muy joven. Es argentino, vive 6 meses en Nueva York y 6 en Berlín porque trabaja en las universidades también y se estaba doctorando. Y todo lo que leo de él, donde está, y como lo veo a las mesas, también me parece espectacular en su literatura. Después, la otra pregunta, que es complejísima, la más difícil, ¿no? En el 2024, hace fines de año, justamente estaba en la feria de Nueva York, primero la de Nueva York y después la de Dana. Había unas presas preciosas con Mariana Enríquez, con Daria Lafont. En algún momento empieza a recibir una cantidad de mensajes, de amenazas, que digo, bueno, pasó algo, porque es tan extraño, ¿no? Siempre hay alguien que por ahí es muy violento por varios, ustedes lo saben mejor que yo y que tengo. Escribe cualquier barbaridad, pero esto eran 500 mensajes, eran una catarata de mensajes. Yo no entendía qué había pasado, ¿no? Y como muchos eran públicos, bueno, mi hija mayor me dijo, no, pasó algo, y que tenía que ver primero con unos youtubers muy violentos, libertarios, como se llama en Argentina en este momento, que paradójicamente se identifica como libertario porque tiene un predicativo, ¿no? Se atacaba al libro diciendo que era un libro depravado, para depravados también. De hecho, ayer alguien quería el libro de Buenos Aires, Steve Pecci, que es el secretario de Cultura de la Nación, es que dijo que cometíamos un libro degenerado para discriminado. Fue abuchado porque es un personaje de esta calaña, ¿no? Cuando los periodistas te dijeron, bueno, perfecto, por favor, argumente. Bueno, es como que no lo había leído, pero igual, ¿no? Y ahí empezó esa campaña muy, muy violenta que pasó por la vicepresidenta Villarruel, que pasó por el presidente Milei también, por un periódico que se llama La Derecha Diario, que Milei lo retuiteó y lo reposteó varios meses, ¿no? En donde de nuevo se acusaba al libro de ser un libro pornográfico. A ver, ¿quién con la tierra, no? Que hacia el final del libro hay, bueno, la primera relación sexoafectiva que corresponde a su primer amor, ¿no? En Cometida yo acompaño a una chica que más o menos tiene 7 años cuando la novela empieza y que descubre un don, ¿no? Este don de comer tierra, de poder mostrar a alguien y poder ayudar a quienes lo necesitan, porque en realidad ella no rastrea para sí misma, sino para las madres buscadoras y parientes que están buscando un padre, una mami que le falta a alguien de su familia. Pero va creciendo, ¿no? Y en algún momento se enamora. Y acontece esto, ella cuenta, ¿no? Cómo es esa primera noche con una persona que bueno, ya estaba canchadísima hace un puta tiempo, y eso es lo que supuestamente atacarían, pues, bla, 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 bla. Nunca lo creí, ¿no? Nunca creí que eso fuera así, sino entendí que era primero un amedrentamiento terrible a la imputancia. A la educación pública, a los colegios, a los secundarios, o sea, los estamos vigilando. Vamos a vigilar los libros Pelén, vamos a vigilar las prácticas, porque de hecho enseguida empezaron a salir de parte del Villarruel y del gobierno, bueno, unas guías telefónicas para denunciar a los docentes en caso de adoctrinamiento supuesto, ¿no? Entonces yo sentía que venía por ahí, más que nada, y que venía por el lugar de, bueno, es una luchadora de desaparecidos, y el gobierno de Argentina niega tanto las desapariciones como los femicidios, ¿no? Dicen que las desapariciones son un invento de los organismos de derechos humanos, un curro de los derechos humanos, y dicen también que el femicidio es un invento del marxismo internacional y que hablar de femicidio es discriminar a los muertos varones. Yo repito unos argumentos que me parecen, o sea,
ni siquiera llegaron a la concreción, pero a mí nunca me invitaron a debatir esto, ¿no? Uno puede debatir, incluso un libro se debate, me gustó, no me gustó, por qué, tal y tal cosa lo abordó de esta forma, no me parece, la voz está mal, está fuera de registro, no me interesa, o sea, podríamos tener 100 debates. Ahora, invitar a que los quemen, a que los saquen de la biblioteca, a hacer todas estas campañas en donde me amenazaban a mí y a mis hijos muchísimo también. Bueno, todo pasa por un debate literario, ¿no? Es otro mecanismo mucho más perverso que tiene que ver con censurar. Y de nuevo, bueno, prohibir voces, ¿no? Muchas gracias, Mary, muchas gracias por la pregunta. Tenemos 8 minutos, creo que pues, nos da tiempo para un par de preguntas más. Nada más, sabes que mañana Dolores Reyes a las 17 horas en el Foro Libertad va a estar teniendo una conversación con Selva Donada, de quien nos estuvo platicando, con Julia Santibáñez con respecto a las comunidades literarias que se conforman en torno a la literatura, ya sea dentro o fuera de texto. Entonces también los invitamos allí. Por favor, acá está la segunda. Ay, sorry. Allá dos gustan, por favor. Sí, claro. Sí. Y hola, tanto en la clase de ayer como hoy existe atención a la presila y que incorpora herramientas de la poesía en entonces el narrativo. No cuentan que todo eso antes a escribir poesía, No me animé jamás a escribir sobre esto. Soy absolutamente lectora de poesía. Voraz, siempre voy buscando, a veces en ferias hacerme yo 7, 9 libros de poesía, algo que tengo pendiente hacer ahora también, buscar poco por ese lado. Pero no escribo poesía, eso está. Muchos de amigos que escriben me han dicho que lo intente, pero en vez de intentarlo, yo siento que a mí me dan a la trama y me dan unos personajes muy fuertes, ¿no? Me llevan puestos un poco nombrados, Madame, miseria, con la tierra, bueno, ahí hay unas tramas muy fuertes, entonces voy por el lado de la narrativa. Pero es interesante también enriquecerlas en la forma con recursos de poéticos, ¿no? Yo siento que ahí Comequerla tiene como dos momentos en donde cuando conversa, bueno, la voz es mucho más austera, ¿no? Sin ornamentos, hay algo de la potencia de un árbol y el sustantivo que es muy fuerte y que tiene que ver con las voces de los jóvenes cuando están enojados, ¿no? Cuando dolidos, porque, bueno, lo que han vivido es tan terrible, ¿no? Que la voz sale así, muy enojada y muy potente. Y después hay otros momentos donde hay mucha más lírica que se abre, ¿no? Y cuando ella camina por su terreno, cuando siente la tierra en las piernas, en la mano, cuando la siente en la boca, bueno, hay mucho más recurso ahí en donde el lenguaje se abre. Y yo intento que ustedes vayan al encuentro de la tierra de la misma forma que va ella. Pero bueno, esas lecturas de alguna forma, incluso previas, ¿no? Me dan, no sé, como si fuera el tono de una partitura para empezar a escribir. Cami. Hola, ¿qué tal, Bunes? También quisiera contarte, porque ya preguntaron sobre tus autores favoritos y has expresado varias veces que te dan a la apertura de la ontología griega, pero ¿qué tanto te ha impactado, por ejemplo, las mismas noticias de tu país, el mismo contexto, no sé, político, social, sobre todo, influye para que tú escribas eso? Porque me parece también algo bien importante, que un narrador, eso como si lo viera y lo vive, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante para seguir al channel autobiográfico que mencionaba. Yo creo que es muy importante el tiempo en el que estamos, lo que sucede a diario, y eso como empieza a remasticarse como una idea constante, ¿no? De que surge como una necesidad de vivirlo para que otro también, no sé, y lo apreciando de la misma manera uno se identifica un punto que, por ejemplo, tú y yo somos de diferentes países, pero muchas veces cuando yo lo leo, lo vivo, ¿no? Entonces, es algo muy importante y pues te agradezco. Bueno, a la entrada me hiciste que te firma Miseria. Si bien Miseria también transcurre en Argentina, hay capítulos enteros de Miseria que tienen que ver con experiencias que tuve aquí en México, acá yendo a Cometierra, ¿no? Me acuerdo una vez que vine el Día de los Desaparecidos y ver los monumentos públicos intervenidos con las fotos, ¿no? De todo lo que fue
ese shock mío, ¿no? Que después se lo pongo a Gómez cuando está dando marchas por Liniers, atraviesa un túnel y de repente se encuentra con una pared que llena de fotos de mujeres y falda, vista por última vez, y bueno, tiene que ver con eso. Entonces, muchas veces me dicen, bueno, me doy cuenta que está en Argentina por cómo habla, por el tono, pero después otra vez que olvido y me parece que es acá la vuelta. Esa vigencia es muy triste y no olvido que no sorprender, ¿no? Todos me hicieron que no hiciera falta de alguna forma personajes como este, ¿no? Si quienes deben buscar a las mujeres lo hicieran, ¿no? Conciencia, no haría falta una rastreadora. Eso por un lado. Por el otro, siento que también a la hora de escribir, uno va a hacer ahí una suerte de ICSI, ¿no? Un señalamiento muy fuerte hacia las sociedades en las que vive, incluso independientemente de su voluntad, ¿no? Nos convoca, nos conmueve, nos quita el sueño, todo lo que es un problema social que no está resuelto. Entonces es muy lógico que a la hora de sentarte a escribir, de alguna forma eso se te meta. Y más si yo abordo personajes chicos de la edad de ustedes o un poco más chicos, bueno, yo trato de abordar mi experiencia y decir, la voy a acompañar en su primer trabajo, la voy a acompañar yendo a un hospital, la voy a acompañar dando una vuelta, por ejemplo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Con qué te encuentra? Entonces uno aborda la experiencia y trata de acompañar a un personaje que sí está situado en una sociedad. Entonces, eso vuelve ahí en esa experiencia que cuando acompañamos a cada uno de los personajes. Y entonces, en vez de ser algo impuesto, no yo voy a hablar del suicidio, no yo voy a hablar de la violencia obstétrica, de la violencia laboral. En vez de ser una cosa así bajadita y aburrida y que se le ven las costuras, no, yo voy pensando con qué se va encontrando ella, ¿no? Cómo la reciben, cómo la tratan en su trabajo, qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando por primera vez quieren formar un hogar ellos, o qué es lo que le pasa cuando sí empieza a ser identificada por todo el barrio como una castradora efectiva, ¿no? Si eso también no le trae consecuencias no tan agradables. Bueno, aquí dice 5, pero en realidad son 2. Nos falta esa última pregunta, por favor, para hacer la que... Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar que... me gustaría preguntar si usted, obviamente, al ser escritora, pues tiene que agarrar esa inspiración, ¿no? O sea, de un lado. Pero quiero preguntarle si alguna vez ha tenido bloqueos creativos, porque obviamente siento que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? Pero siento que usted que se dedica a eso, pues puede ser que sea más usted piensa que se enfrenta a ese tipo de problemas. Y si sí ha enfrentado algún episodio así, ¿cómo lo ha logrado superar? Yo creo que me demoré mucho en retomar la escritura, ¿no? Tardé, la procrastiné un montón de años. Entonces ahora, si se me encantaría tener mucho más tiempo y disciplina para escribir muchísimo más. Rara vez tengo un bloqueo creativo, ¿no? De alguna forma ahí los encuentros, las lecturas, hacen que siempre me vaya tomando en el blog de notas o en el WhatsApp, me mando mensajes con 3 palabras, 5 palabras. Cuando me siento en la computadora tengo como un montón de material ahí y lo me leo y es como, bueno, vamos por acá hay una historia. No, bueno, tampoco sabes en dónde te puede aparecer una historia o un fragmento de la historia, ¿no? Ese famoso perro muerto que tengo que meterla. Bueno, fue efectivamente una vez que estaba yendo a comprar la ropa a mis hijos porque empezaba la escuela y esa escena de el chico vende al perro, el tren que viene, el perro que se le escapa y se manda por abajo de las vías de un tren de carga. Bueno, todo pasó así, rapidísimo, de una forma horrible y como, ni siquiera lo tuve que anotar en blog de hojas, ¿no? De esa experiencia, de esa mañana salió un capítulo entero con el tema. Gracias, instructor. Ya tenemos con él. Disculparos ese mundo, lo que peño, pero bueno, ya nos marcan el final de la conversación. Muchas gracias por presenciar esta charla.